son personas que creen que no van a dar cuentas, que creen que lo que están haciendo para proteger al señor Cerrón y tal vez también para proteger al señor Nicanor Boluarte va a pasar desapercibido. No se va a investigar en el futuro. No, Boluarte, lo que me llama la atención también era el grado de influencia, incluso se menciona superior a la presidenta Boluarte. ¿Cómo funcionarios del Estado se prestan a estos planes? Bueno, hay también quienes le dan con palo al juez y dicen, no, lo que pasa es que el juez Concepción Carguancho es un juez canero, le han dicho. El juez Concepción Carguancho ha tenido que dedicar horas a explicar elementos muy básicos para qué se hace una ley. Lo que se me viene a la mente ahora, doctor, es que estamos pues en un loop, estamos en un disco rayado, estamos cayendo en una espiral y que pareciera pues que no tocamos fondo. Veo que sus líderes están muy bien calladitos, esperando el escenario electoral del año 2026, donde esperan también entrar en la misma dinámica de aprovechamiento del Estado. En el mundo se cuecen habas, solo que en el Perú solo se cuecen habas. Sí, sí. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, su podcast judicial favorito. Y hoy queremos hablar acerca del caso Los Huayquis en la Sombra. Si bien es un proceso que todavía está en fase de investigación, resulta muy interesante por la figura del hermano de la Presidenta de la República. Hablamos de Nicanor Boluarte Segarra. Y para ello tenemos de invitado al ex procurador Antonio Maldonado. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por su amable invitación. Doctor, así para ir aterrizando el tema del caso Los Huayquis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Los Huayquis? Mire, hablamos de un fenómeno muy persistente, al menos desde la recuperación de la democracia a fines del año 2000 al presente en el Perú, pero no solo persistente en el Perú, sino también en la región. Fíjese usted el caso de Honduras que estudió la antropóloga Sara Chayes, que es un caso muy similar al peruano, aunque por supuesto con más gravedad, porque en ese caso, como sabemos, tal vez el presidente de la República capturó el Estado hondureño e instaló un sistema dedicado al narcotráfico. No empezó con el presidente Hernández, este problema empezó en realidad después del golpe de Estado del año 2009 en Honduras. Pero lo que Sara Chayes dijo que se había instalado un sistema operativo de corrupción dentro del Estado. También se habla, cuando se describen estos fenómenos, de maquinarias de poder insertadas dentro del Estado contrarias al derecho. Entonces lo que hablamos, según la intensidad, según la complejidad, es de fenómenos que pueden ir desde pequeños actores ambiciosos de poder, envalentonados porque su hermana o alguien muy cercano, su esposo, lo hemos visto en el caso de ciertos aventureros que llegaron al poder hace unos años en el Perú, y otros casos similares, tienen la idea de que nunca les va a pasar nada, de que pueden hacer todo lo que quieren, de que pueden usar los recursos del Estado como quieren, e incluso diseñar planes concebidos desde en este caso de Los Huayquis en la Sombra, desde un ámbito, yo diría, muy alejado de la realidad, de creer que podían organizar un partido usando a los pobres prefectos y subprefectos y subprefectas del Perú, extorsionarlos, porque en muchos casos las personas entregaron dinero inclusive y fondos coaccionados por esta organización, esta red, que es claramente una red criminal, una organización criminal, y bueno, la idea era insertarse de alguna manera en un proyecto político nacido seguramente en la cabeza de una persona muy megalómana, una persona, reitero, desvinculada de la realidad. Hablamos del hermano de Nicanor Boluarte. Hablamos, en este caso, cuando hablo de megalómana, hablo de la señora Boluarte, la presidenta de la República, una persona que desde mi punto de vista carece de límite moral alguno y utiliza cualquier medio con el fin de lograr los fines. Y yo creo que ha logrado, con sus aliados en el Congreso, construir un escenario pintoresco, irritante, muy parecido al del 5 de abril de 1992. Muy parecido, digo, porque tiene aspectos burdos, ¿no? Como por ejemplo, el de Los Huayquis en la Sombra. Personajes burdos que utilizan métodos torpes con el fin de capturar recursos del Estado y tienen cierto éxito, ¿no? Y hay gente inclusive aunque no lograron escribir su partido, ¿no? Pero igual, claro, o sea, pero el método.
Tienen, claro, tiene cierto éxito en el sentido de que logran captar logran capturar ciertas áreas del Estado no menores, digamos. Estamos hablando de tal vez de 8.000 prefectos, un número importante de gobernadores, en fin, subprefectos. Claro, porque, a ver, un poco para ir aterrizando algunas de las cosas que nos ha comentado, doctor, usted menciona, por ejemplo, el tema de la captación Claro. del Estado por parte de una presunta organización criminal. Un tema pues gravísimo que no solamente es parte de este gobierno, sino lo hemos visto en casos anteriores. Sí. Otro punto que también menciona que me llama mucho la atención es la figura pues de por qué es mi familiar o mi cercano, yo me voy a beneficiar con cierta impunidad también, Claro. ¿no? En este caso, la tesis fiscal es de que el hermano de la presidenta utilizó la figura de los prefectos y subprefectos para conseguir inscribir el partido político que él impulsaba, Ciudadanos por el Perú, ¿no? Claro. Ahora, esta figura, doctor, de ese poder de facto, como lo llama el Ministerio Público, no es algo nuevo en este país, como usted está recordando. No, para nada, no es algo nuevo. Decía un famoso poeta que para describir estas situaciones decía que en el mundo se cuecen habas, solo que en el Perú solo se cuecen habas. Sí, sí. Es decir, César Calvo, ¿no? Y esto está citado en el libro de 180 años de impunidad de este famoso y muy decente ex líder aprista, cuyo apellido ahorita no me acuerdo, pero que escribió un libro sobre el tema de la corrupción y la impunidad en el Perú. La captura del Estado en realidad es clásica, ¿no? Es menú tradicional. Quien haya leído el libro, no me refiero siquiera a la edición del Instituto de Estudios Peruano y del Instituto de Defensa Legal de Alfonso Quirós sobre la corrupción, sino me refiero a la edición original, que recomiendo leerla a sus oyentes. Está en inglés, la presentó el propio Quirós cuando vivía en el... Historia de la corrupción en el Perú. Historia de la corrupción en el Perú, la presentó en el mes de junio del año 2009 en el Woodrow Wilson Center, ¿no? La versión original es muy interesante, por supuesto no lo es menos la versión editada en el Perú, pero nos refiere a este fenómeno. Y hay una particularidad, yo creo, nacional, ¿no? Que no la vemos, yo por lo menos no la he visto en Colombia, que he trabajado algún tiempo en Colombia, ni la he visto en países como en Argentina o Uruguay. ¿Qué cosa? Es este tejido social que se construye sobre las estructuras formales, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo puedo tener puedo ser juez, puedo ser fiscal, y por supuesto hay un conjunto de normas que gobiernan mi conducta. Pero de pronto establezco relaciones con un conductor de televisión, establezco ciertas redes de privilegio que duran años además, no son casuales, y que son totalmente alternativas o alternas, por así decirlo, a las redes a los lazos institucionales formales. Y ese tipo de interacción es muy común en el Perú. Y eso se refleja en una serie de aspectos. Es decir, todos sabemos que hay una forma de resolver los conflictos en el ámbito civil, en el ámbito penal, pero todos sabemos también que hay lobbies que resuelven esto recorriendo estas redes de amistad. Entonces se refiere a un poder paralelo al establecido, ¿no? Hay poderes paralelos, y no me refiero necesariamente, aunque no lo descarto, por supuesto, a estructuras criminales. Pero hay poderes paralelos que se asientan fácilmente en estructuras sociales como la nuestra, donde hay poca ciudadanía, como comentaba usted antes de empezar a hablar en el programa, una baja institucionalidad. Entonces, todos estos elementos yo creo que no es que no se observen en otros países, no se observan en la intensidad que se observan en el Perú. En el Perú ese tipo de redes son muy poderosas. Redes de logias, redes de amigos, redes de clubes departamentales, gente que pone candidatos en órganos del Estado. Claro, partidos. Usted es joven, pero yo recuerdo en el Ministerio Público, cuando recién lo formó, cuando recién se constituyó el Ministerio Público, las redes de ancachinos, por ejemplo.
Era un ministerio público capturado por ancasinos. Ahora, claro, y como usted bien menciona, ¿no? Esto no se puede explicar si no hablamos de la baja institucionalidad, si no hablamos también, pues, ¿no? de esta especie de sociedad o de cultura, ¿no? Que tenemos sobre el tema del compadrazgo, ¿no? Estos círculos. Claro. Ahora, pero también, doctor, regresando al caso Guayquis, lo que sucede en el caso Guayquis en la sombra no se entiende sin la figura de la presidenta Dina Boluarte, ¿correcto? Es correcto, es totalmente correcto. Es decir, el plan que se establece, que según lo que hemos escuchado de la audiencia sobre prisión preventiva que conduce actualmente el juez Richard Concepción Carguancho, surge aparentemente en la idea de lavarle la cara o la imagen y elevarla, por supuesto, a la presidenta de la República después de los trágicos sucesos y la represión indiscriminada de diciembre del 2022 y entre enero y marzo del 2023. Surge también, por eso vuelvo a la premisa original que le exponía, ¿no? De esta idea que de alguna manera una persona se cree predestinada a jugar un papel histórico. O sea, en su cabeza alguien le hizo creer que esta persona podía jugar ese papel histórico y, por supuesto, no podía ser realizado ese juego a no ser que tuviera el poder. Y para tener el poder, pues, bajo el aparente, por lo menos respetando las apariencias de la formalidad del régimen democrático tan débil en el Perú, pues no había forma de hacerlo sino a través de crear un partido. ¿Y cómo crea un partido? Bueno, en la lógica de esta persona que ha venido usando el Estado para sus fines privados desde que empezó a trabajar para cualquier órgano del Estado, como lo demuestra hoy día esta denuncia sobre los alimentos de Caliwarma, los regalitos del gobernador regional de Ayacucho, en fin, etcétera, pues no tuvo mejor estrategia que seguir ese mismo patrón, seguir usando los recursos del Estado, pero esta vez ya desde la amplitud y desde la perspectiva jerárquica de la posición que tenía ya como presidente de la República. Claro, porque de hecho en la estructura de la presunta organización criminal o Guayquis en la sombra, en el organigrama, mejor dicho, aparece arriba de Nicanor Boluarte una figura, bueno, está como que en gris, ¿no? No se menciona, pero evidentemente se trata de la presidenta Dina Boluarte. Sí, porque este personaje, más allá de ser hermano de la presidenta, en realidad es un personaje más de tipo operativo, ¿no? Es más de tipo instrumental. Es decir, no he escuchado yo de él por lo menos más de 30 segundos de algún argumento construido sin mucho éxito, pero a diferencia de la hermana que sí tiene esta pretensión, esta vocación, reitero, basada en su megalomanía, en su profundo egocentrismo y en la creencia de que puede jugar algún papel histórico en el país, ¿no? Y bueno, por supuesto, al igual que lo han hecho todos aquellos que han usado el Estado de alguna manera. Mire usted, hay algo que las personas que advierten esta debilidad del Estado peruano la identifican inmediatamente. En el caso de Lavallato, los altos jerarcas de Lavallato se dieron cuenta que el Estado peruano, y la sociedad peruana, les podía facilitar crear una suerte de virreinato de la corrupción, porque acá fue el centro de Lavallato, en la región. Sí, de hecho, el mismo Marcelo Odebrecht en su declaración dice que Perú fue pues la base en América Latina. Por eso Jorge Barata no solamente era jefe de Odebrecht en Perú, sino también de la región. Exactamente. Y eso mismo pasa con muchas personas que identifican esa debilidad. Personas, gobiernos, entidades públicas y privadas, extranjeras. Fíjese usted, por ejemplo, el caso Vacuna Gate. Claro. Uno de los elementos del caso es una conducta empresarial inescrupulosa del Estado chino, protegidos acá por su embajada. Claro. Y para beneficiar, claro, a un cierto... Y eso ya le da una pequeña idea de lo que va a pasar con el puerto de Chancay. Sí, pues, y no solo por ahí, también el tema de las constructoras, ¿no? Claro, son ejemplos para demostrarle que tenemos una profunda debilidad en el tejido social e institucional del Perú. O sea, hablamos ya de un caldo de cultivo. Hablamos de un caldo de cultivo, exactamente. Total. Y fíjese Fértil. que
Y fíjese que esto lo ha estudiado, este tema institucional y las características, peculiaridades y debilidades, lo ha estudiado, por ejemplo, el sociólogo Russo Delgado y la doctora Eladun Bartemple, que tienen sendas obras sobre esos temas, ¿no? Las instituciones jurídicas del Perú y esas características particulares que tiene, además de Edmundo Quirós, como le digo, perdón, de Adolfo Quirós, ¿no? La entrevista, de hecho, se graba hoy día es martes 19 de noviembre, son más o menos las 5 de la tarde, y ya se puede decir de que se va a dictar, se va a ordenar la prisión preventiva para Nicanor Boluarte. Falta todavía establecer cuánto tiempo, eso seguramente se va a saber en el curso del día, pero regresando al tema de que Nicanor Boluarte con su hermana son un binomio, ella debe ser la más preocupada que no lo capturen. Por supuesto. De hecho, entiendo que al momento en que usted y yo estamos hablando, el señor Nicanor Boluarte está en condición de no habido. No utilizo la palabra prófugo, pero claramente está en condición de no habido. Y si conocemos los antecedentes de otra persona que, creo yo, tiene protección del gobierno para mantenerse en su condición, este sí, de prófugo, el señor Cerrón, creo que es altamente probable que el señor Boluarte desaparezca de la escena y pase a un ámbito de clandestinidad y simplemente no solo no sea ubicado, sino que dictada la prisión preventiva, como creo y coincido con usted, que en efecto va a ser dictada, según la línea argumentativa del juez Carguancho, hasta el momento, la justicia no lo verá por mucho tiempo. Y más allá que por el grado de familiaridad que tiene con la presidenta, es por esta presunta complicidad que tiene con ella, ¿no? Sí, mire, Castillo, el predecesor de Boluarte, y que también es responsable de habernos dejado a Boluarte, hizo más o menos lo mismo. Él estableció un esquema, organizó un aparato de poder contrario al derecho dentro del Estado, al punto que me parece que su entonces ministro de Transportes hasta el día de hoy está prófugo. Juan Silva. Juan Silva es un prófugo exitoso. Y por eso es importante hablar no solo de la actuación, en este caso, de la señora Boluarte y de su hermano, sino de cómo funcionarios del Estado se prestan a estos planes. Y yo creo que no tendrían éxito a no ser que altos funcionarios de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior no estuvieran prestando su servicial, por así decirlo, concurso. Claro, diciendo que se trata del hermano de la presidenta. A este proyecto, ¿no? Ahora, doctor, hablamos pues de un poder de facto, no sé, gobiernos anteriores, no sé, el caso se me viene a la mente de Nadine Heredia, que hablaban de que ella un poder detrás del puesto en Palacio de Gobierno. Pero también me remito a la figura de Vladimiro Montesinos. Usted ha sido un procurador que conoce bien este caso de cerca, ¿no? Claro. De Montesinos a la fecha, la figura de estos poderes de facto claramente no sorprendió nada. No, yo creo que el señor Vladimiro Montesinos tuvo digamos, entre comillas, la sabiduría de advertir que en el Perú, por esas características que estamos tratando de escribir, era fácil establecer un poder paralelo y un poder de facto. Esto lo observamos también con Odría, lo describe Julio Ramón Ribeiro en su obra Cambio de Guardia, lo escribe José María Arguedas en relación a los terratenientes, latifundistas, etc. De tal manera que... Claro, creo que Montesinos fue el esplendor de esa figura, ¿no? Fue el esplendor, yo creo, y nos mostró hasta dónde se puede llegar por dinero y por poder. Y creímos ingenuamente que habían lecciones aprendidas de esto. Y hoy día sabemos, por el caso Toledo y los demás presidentes aventureros que nos han tocado, con excepción tal vez de un par, pero todos los demás en esa misma lista de condición de aventureros y de oportunistas para aprovecharse del poder y sacar el máximo provecho. Y en el caso que usted me comenta, claro, Lavallato no solo invirtió dinero en los funcionarios formales del Estado, sino también en potenciales poderes fácticos que alguna vez
según los jerarcas de la Vallato, llegarían al poder, ¿no? Claro, y bueno, regresando al tema de los Huayquis, ¿no? La figura de Nicanor Boluarte como esta especie, pues, no digamos montesinos, pero sí una suerte, pues, de, de, ¿cómo llamarlo? Pues, ¿no? Consejero, por ejemplo, me acuerdo en el gobierno de Castillo estaban los famosos chotanos, ¿no? Que eran una suerte de Claro. ministros paralelos que tenía el gobierno. En Claro. esta figura de Nicanor Boluarte lo que me llama la atención también era el grado de influencia. Incluso se menciona superior a la presidenta Boluarte. O sea, es la renuncia ya de la institucionalidad de la presidencia. Sí, puede verse definitivamente como un caso de abdicación del poder, ¿no? Del poder que ha logrado de manera no muy santa, pero en fin, un poder avalado por las circunstancias, por el Congreso, etcétera, y que nadie podría discutirle. Si, es más, que se habría podido consolidar de haber actuado correctamente la señora Boluarte, ¿no? O sea, de haber actuado correctamente para evitar las masacres, las muertes, de haber actuado correctamente para evitar los actos de corrupción que hoy se le imputan. En fin, de tal manera que sí, hay un fenómeno de esa naturaleza, no es el primero de la historia y no será el último. Claro, es interesante porque, de acuerdo a la tesis fiscal, esta presunta organización criminal se gesta justo a los días nomás que Dina Boluarte asume la presidencia, ¿no? Es como que ya llegó mi hermana al poder, es hora pues de tomarlo, captarlo, Claro. o sea, apoderarnos de lo que es nuestro, o sea, Claro. es como que el país es la recompensa, ¿no? Claro, de lo que se le debe, entre comillas, ¿no? Claro. Eso mismo pasa con Castillo. Lo que se descubre de Castillo se descubre a los pocos días de haber llegado al poder. Es decir, la traición a los símbolos del pueblo peruano, el sombrero, en fin, todo eso se va desluciendo y se va revelando en su verdadera magnitud. Y esto ocurre, como vuelvo a reiterarle, en muchos otros gobiernos, tal vez con excepción de un par de gobiernos desde la recuperación de la democracia a la fecha. Lo interesante y curioso es que de una dictadura, en realidad, uno no puede esperar mucho, pero sí yo creo que la ciudadanía tenía mucha esperanza desde la recuperación de la democracia a la fecha y que se construyera un Estado que no por lo menos incurriera, no con grandes virtudes, pero por lo menos que no incurriera en las mismas prácticas nocivas de la época dictatorial. Ahora, si, como usted bien recuerda, ¿no? Estos casos ya parte pues ya de una historia del país, ¿no? Esas figuras, ¿no? De los poderes de factos, ¿no? De los asesores en la sombra. Lo que se me viene a la mente ahora, doctor, es que estamos pues en un loop, estamos en un disco Sí. rayado, estamos cayendo en una Sí. espiral Sí. y que pareciera pues que no tocamos fondo. Sí, estamos en una situación de crisis muy aguda. Desalentadora. Yo creo que en efecto puede mostrarse desalentadora, pero creo que es lo último que debemos perder los peruanos y las peruanas, porque sabemos por las tesituras por las que hemos pasado que en realidad tenemos una gran capacidad de resiliencia y de recuperación. Pero lo que falta acá no es conocer de los maleficios, de las perversiones, de los crímenes que todos los días nos dan los personajes que conocemos. Acá lo que nos falta es de conocer quién es el actor político que desde la oposición nos ofrece o nos ilumina o nos atiende con una respuesta de cambio. Y eso no hay. No hay. Todos los partidos, entre comillas, de oposición, desde mi punto de vista, están calladitos. Ninguno. Y ahí vamos a la otra parte de la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el Congreso de la República? Porque si bien estamos en este caso los Huayquis en la sombra y también hay otras investigaciones que involucran a la presidenta Boluarte, esto pasa, esto sucede ante la pasividad de un Congreso que mira todo esto y no hace nada, ¿no? No hay un control político aparentemente, ¿no? No existe el control político aparentemente. Sí, por supuesto, los instrumentos normativos constitucionales existen. Existe el instrumento o el control constitucional, existe la acusación constitucional, existe la incapacidad, la posibilidad de declarar la incapacidad moral, etc. Pero nada de eso, o sea, no es un tema, como sabemos, de falta de elementos normativos. Aún muy precarios, creo yo, con la actual arquitectura constitucional. Pero pese a eso, hay instrumentos de control constitucional y de control político que el Congreso podría usar. No lo usa sencillamente porque hay una gran hipocresía, ¿no?
Los mismos hechos, y hasta en menor cantidad, fueron seriamente censurados en el caso de Castillo. Y en el caso de la señora Boluarte, ampliamente avalados. ¿A qué le atribuye? Mire, lo atribuyo a la crisis del sistema de partidos políticos en el Perú y a la ausencia de líderes. Y a la vigencia, fíjese usted, del discurso que dio Manuel González Prada en algún momento allá a finales de 1800, donde se refirió a los partidos políticos como serpientes a las cuales les falta el cerebro. O sea, González Prada fue muy duro al calificar a los partidos políticos de ese entonces, pero yo creo que el diagnóstico es fundamentalmente correcto. No hay partidos políticos, hay cascarones, menos hay líderes. Sería, como he dicho en diferentes ocasiones, dignificarles, llamarlos líderes. Son dueños de partidos, son dueños que gracias a una estructura electoral precaria como la peruana, heredada de la dictadura y no cambiada hasta la fecha, han logrado constituir estas entidades a las que le han puesto sello de partidos, pero ahí no hay democracia interna, no hay compromiso político con los valores de la democracia, no hay perspectiva de país, no hay visión común, etcétera. Y lo que ocurre es que usan esos esqueletos formales con el nombre de partidos para el logro de sus fines personales. Bueno, por lo visto, doctor, usted no espera nada bueno de la actual clase política que tenemos. Mire, incluso decirle clase política a lo que vemos ahora en el fujimorismo, en Perú Libre, en los demás partidos, Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera, es de alguna manera dignificarlos. Y yo creo que no hay que concederles ni siquiera esa gracia en el ámbito lingüístico, ¿no? Ahora, pero ¿y qué es lo que toca? Porque si no, el futuro es totalmente desolador, doctor. Sí. Mire, la respuesta la está dando la ciudadanía. Fíjese, ante esta horrorosa crisis de la inseguridad ciudadana, uno de cuyos elementos, hay que decirlo, no se llama delincuencia extranjera, no se llama delincuencia extranjera, se llama delincuencia del Tren de Aragua, venezolana, enviada por Maduro. Se llama la delincuencia colombiana llegada acá por medio de los sicarios. Hay que ponerle nombre. Y hay que dar respuestas durísimas. Y se pueden dar esas respuestas durísimas, dentro del Estado de Derecho. Y los gremios de transportes son los que han salido. Dieron la voz de alerta, claro. Los comerciantes, no solo a dar la luz de alerta, sino a decir cuál es el rumbo por el cual hay que seguir, por lo menos en el corto plazo. Pero claro, por definición, un gremio, por más iluminado que sea, no tiene la capacidad que tiene o que debería tener un partido político de oposición, donde, reitero, con asombro y con vergüenza, veo que sus líderes están muy bien calladitos, esperando el escenario electoral del año 2026, donde esperan también entrar en la misma dinámica de aprovechamiento del Estado. Es como que ellos prefieren que 3% de aprobación, doctor, la última encuesta de datos. Y si usted le agrega el margen de error del 2.8%, ya no queda nada. Esto lo dijo la señora Urpi Torrado, ¿no? Claro, o sea, es como que están esperando pues que el gobierno esté en cuidados o en respiración artificial con tal de llegar ellos tranquilos a las próximas elecciones. Fíjese, la realidad que no ve el gobierno, empezando con la señora Boluarte, y la realidad que no ve el Congreso, y lamentablemente la realidad que tampoco ven los partidos de oposición, es que este Congreso y este gobierno, de cara a las mentes y corazones de la ciudadanía peruana, ya ha muerto. Ya ha muerto. Ya no existe más. Ya no hay legitimidad. Entonces, el escenario que nos ofrecen es, bueno, esperar al 2026 a que surja algún iluminado que nos dé unos discursos 6 meses antes de las elecciones y que se postule como una alianza, o sea, léase confabulación entre partidos para lograr la primera magistratura de la nación. El juez Richard Concepción Carguancho acaba de ordenar las 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte. Correcto. Sí, no cabía otra opción. Me parece que no solo el juez Concepción Carguancho ha tomado una decisión correcta, respetuosa
de los elevados estándares que exige la prisión preventiva en el Perú. Porque a diferencia de otros... Que básicamente son 3, ¿no? Que básicamente son 3, pero además interpretaciones de los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que incorpora además estándares del Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, mediante casaciones e interpretaciones en la Corte Suprema, ha añadido criterios tales como la proporcionalidad, la absoluta necesidad, la vigilancia reforzada, la imposición de la medida, etc. O sea, no hay forma de que en el Perú un juez dicte una prisión preventiva arbitraria bajo esos estándares. No digo que no ocurra, pero en particular en este tipo de casos es muy difícil. Por ejemplo, se ha evaluado el tema del peligro procesal, ¿no? Considerando que es el hermano de la presidenta. También esta figura que hubo con el abogado Mateo Castañeda reuniéndose con los coroneles de la policía, Claro. aparentemente ofreciéndoles ascensos a generales si es que ayudaban a Nicanor Boluarte, la pronosis de la pena, ¿no? Claro. Y la gravedad del delito que se le está atribuyendo. Por supuesto, los graves y fundados elementos de convicción que razonablemente permiten vincular a las personas que están siendo objeto que ya en la cual ya se ha tomado la medida de la prisión preventiva, habrían acreditado una participación, más lo que usted señala, la prognosis de la pena, el peligro procesal. Pero fíjese que a diferencia de los demás procesados que están sentados físicamente en la audiencia, incluyendo al abogado Mateo Castañeda, el hermano de la presidenta está en condición de no habido. Por lo menos los otros están allí dando la cara. ¿Qué le dice eso? Bueno, yo creo que acá estamos viendo un plan alternativo que fue concebido antes de la audiencia, en la idea de repetir el escenario de una fuga exitosa que es la que ejemplifica el señor Cerrón. Desde mi punto de vista, ayudado por altos funcionarios del Estado, No, sin duda, en particular de la Policía Nacional del Perú. Y también en ese escenario son personas que creen que no van a dar cuentas, que creen que lo que están haciendo para proteger al señor Cerrón y tal vez también para proteger al señor Nicanor Boluarte va a pasar desapercibido. O sea, no se va a investigar en el futuro. O sea, el poder te nubla de tal manera que no te hace ver la realidad, te crees impune, superhéroe. Así es. Yo creo que hay esa percepción de distorsión de la realidad, ¿no? Eso es lo que genera la impunidad, fíjese. Fíjese el caso de este policía que acaba de suicidarse aparentemente acusado del descuartizamiento de esta pobre señorita, ¿no? Su actuación criminal fue aún más grave y más peligrosa conforme fue asentándose en él la conciencia de que lo que había hecho antes de violar ella tenía denuncias, en por masa cierto, a 3 señoritas, claro, ella tenía no le había pasado nada. Y seguía siendo policía. Y seguía siendo policía, seguía protegido por la institución. Ajá. Todo esto genera la impunidad. O sea, la primera víctima de la impunidad no es, fíjese, es una ironía, porque la primera víctima de la impunidad no es, no la goza quien sale impune. Quien cree haber vencido a la justicia, quien cree que a pesar de sus hechos y sus delitos ha logrado evadir la acción de la justicia, es la primera víctima. Porque fíjese, si muchos políticos hubieran entendido que en el Perú incurrir en actos de corrupción trae consecuencias jurídicas nefastas, se habrían contenido un poco de siguientes actos, que incluso les significaron costos muy altos en sus vidas, ¿no? En lo personal. Bueno, pero evidentemente pues no les interesa, ¿no? Ahora, y acá viene un tema también, doctor, que para comentarlo, lo que sucede con estas leyes que últimamente los viene aprobando el Congreso, ¿no? Que claramente ha generado toda una ola de críticas porque se considera que son perniciosas, beneficiosas para las organizaciones criminales. Sí, en efecto, estamos ante una situación, yo creo, de normas expedidas contrarias al propósito de la expedición de leyes en interés de una comunidad, de una nación,
como ya lo había dicho hace muchos siglos Cicerón. Estamos frente a un escenario de normas que contrarían seriamente los principios de la democracia y del Estado de Derecho. De todas ellas, doctor, ¿cuál es la que usted considera la más grave? Mire, de momento, bueno, todas son muy graves, pero de momento tal vez la más preocupante y la más grave es esta que ha motivado la reacción ciudadana, ¿no? La referida a las reformas sobre la arquitectura normativa en materia de crimen organizado, la 32.108 y la 32.138, ¿no? Y que, por ejemplo, en lo que se refiere a esta audiencia, demuestra cuán compleja hace la tarea de un juez, porque el juez Concepción Carabobo-Anchoa ha tenido que dedicar horas a explicar elementos muy básicos de para qué se hace una ley, que la ley no se promulga en función del interés de las personas, sino en función del interés público. En fin, ha tenido que ocuparse horas de algo tan básico como el propósito de un acto legislativo con legitimidad. Eso para mostrar bueno, hay también solamente, quienes le dan solamente con un palo aspecto, al juez y dicen, no, lo que pasa es que el juez Concepción Carabobo-Anchoa es un juez canero, le han dicho, ¿no? Mire, respecto del abuso de la prisión preventiva, en este tipo de casos, los datos empíricos nos dicen lo contrario. Es cierto que en países como el Perú y otros países similares hay en general un abuso de la prisión preventiva, pero este abuso golpea más a procesados acusados o investigados por delitos comunes. Eso está, este concepto que estoy expresando se puede verificar fácilmente con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el informe, inclusive hay un único informe holístico completo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva. Pero en este tipo de casos, en los casos donde hay delitos de cuello blanco, de crímenes de empresarios, de políticos en el poder, en estos casos la imposición de la prisión preventiva es ínfima. Y en particular en los casos de Lavallato, de un universo de personas procesadas, solo el 6% se encontraba en condición de prisión preventiva. De tal manera que acá nos juegan con un poquito de datos inexactos. Nos dicen, es que hay un abuso de la prisión preventiva. Claro, esa es una verdad parcial. En efecto, el informe, reitero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva en las Américas demuestra que respecto de los delitos comunes y respecto de los delincuentes comunes hay un abuso de la prisión preventiva. Pero no lo hay respecto de este tipo de procesados, de este tipo de delincuentes de poder. En realidad, por su condición de privilegio, rara vez se les impone la prisión preventiva e incluso rara vez son sometidos a proceso. Doctor, con estas leyes, con esta crisis que estamos viviendo permanentemente en este país, la lucha anticorrupción, ¿qué viene a ser? ¿Es una utopía, una quimera? ¿Estamos como ese mito de Sísifo en que la piedra siempre termina sobre nosotros? Sí, mire, puede verse así. Estamos en un momento muy difícil. Hay un enorme crecimiento del fenómeno de corrupción pública, de corrupción política, asociado al crimen organizado, asociado a las fuentes de generar riqueza ilegal, las fuentes derivadas de operaciones de producción como la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, de operaciones de despojo, como son las extorsiones, los crímenes, los robos, etcétera, y de operaciones criminales de abuso, tales como los delitos que estamos comentando. Hay todo eso, pero en un sentido hipertrofiado. Entonces, lo que ocurre es que ello nos lleva a plantearnos como prioridad en la agenda política, no en este escenario, por supuesto, capturado por poderes disminuidos, sin legitimidad, sin reconocimiento ni respeto social, sino que en el momento en que deba o que pueda retomarse el Estado de Derecho,
nos plantea el enorme desafío de tener que enfrentar ese fenómeno. Por supuesto, para ese entonces estará ya muy enraizado la relación entre la criminalidad organizada y los actores políticos. Hoy día es más intensa que nunca. Es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la simbiosis entre ambos segmentos. Se necesitan unos a otros, y esto lo vemos todos los días en las reformas que estamos comentando. El estudio que hizo un organismo privado, pero que fue reproducido por el periodista del Comercio, el señor Sebastián Ortiz, hace poco, un artículo muy interesante, nos revela cómo hay por lo menos más de 50 delitos que han sido excluidos por esta modificatoria de las modificatorias. Claro, de hecho, uno de los temas en cuestión es de que retiraban la extorsión dentro de los delitos de organización criminal, ¿no? Gravísimo. Ahora, también está, doctor, el tema de que uno conversa, pues, ¿no?, con la gente en el día a día, ¿no? Y la sensación es de desolación, ¿no? De desamparo, ¿no? Porque, a ver, por un lado sucede lo que estamos viendo en el Congreso, no todos, pero sí una buena parte de congresistas que promueven este tipo de leyes lesivas. Por otro lado, un gobierno totalmente con una agenda aparte. Vemos también, pues, en el caso de policías, como lo que ocurrió, ¿no? Con este caso, pues, de feminicidio, y también este operativo que se hizo contra un grupo de policías que creaban casos para cobrarles una extorsión, que digamos, y así, o inventaban casos, mejor dicho, para así lograr ascensos. Uno piensa y dice, ¿en qué momento vamos a decir, ya basta, ya estuvo bueno, ya? Fíjese, eso es un fenómeno engañoso en el Perú. En el Perú hay una ciudadanía que puede parecer pasiva, pero que en algún momento reacciona. Y cuando reacciona con mucha fuerza. Y esto lo hemos visto en muchos momentos históricos, ¿ah? En efecto, un observador ajeno a nuestra realidad nacional puede decir qué pasivos son los peruanos. Pero como le digo, este es un fenómeno, desde mi punto de vista, engañoso. Y tarde o temprano, una llama puede encender la pradera. Ciertamente, la Policía Nacional del Perú, así como otras instituciones del Estado, es una institución enferma. Y el primer paso para ser curada es reconocer que es una institución enferma. Los jefes policiales no lo hacen así, no lo reconocen. Son parte del problema. Tiene que haber un recambio político para que podamos trabajar también en ese ámbito, en el ámbito de la seguridad ciudadana. Ahora, el tema también es quién hace esa reforma, pues, ¿no? Este gobierno, este Congreso. Y bueno, también la mirada no solamente está en la policía. El domingo se publicó también una encuesta, esta encuesta de Datum que le da el 3%, que señalaba, pues, que hay un 80% que desconfía de la fiscalía y el 76% de los jueces, ¿no? Un 63% de la policía. Eso también nos habla, pues, de la desconfianza del ciudadano frente a su sistema de justicia, que es otro tema también que quería conversar con usted. Claro. Sobre la crisis dentro del sistema de justicia penal. Sí, mire, hay indudablemente una situación de crisis en el ámbito del sistema, en particular el sistema de justicia penal, como usted lo dice, ¿no? No del sistema de administración de justicia en general, sino del sistema de justicia penal. Lo reflejan los casos, como sabemos, de los cuellos blancos del puerto. Claro. El estudio de la profesora de la Universidad de Salamanca, Laura Zúñiga Rodríguez, es muy ilustrativo respecto de cómo el caso de los cuellos blancos del puerto revela un caso de captura del Estado peruano por el narcotráfico. Cualquiera puede entrar a Google y encontrar ese estudio. Pero nuevamente, cuando creíamos que algo se podía haber aprendido de este caso, nos encontramos de súbito con otro caso también, bueno, con aparentes elementos escénicos y teatrales de muy baja calidad. De Chibolín. Pero nos encontramos con un caso como el del señor conocido como Chibolín, y que involucra a nada menos una fiscal superior del sistema de lavado de activos. Entonces, si usamos el título de Laura Zúñiga Rodríguez sobre el caso de los cuellos blancos del puerto y lo aplicamos a este caso, diríamos que este caso es importante y es paradigmático en el sentido de que es ejemplo de cómo la corrupción tomó o pretendió tomar el control
del sistema peruano de lavado de activos y extinción de dominio. Claro que sí. Ahora, doctor, vayamos a las causas. La semana pasada teníamos al abogado José Ugaz y aquí nos decía, aquí también en el programa nos decía, que para él uno de estos problemas, o los problemas centrales sobre la crisis del sistema de justicia penal está en las universidades. Él lo veía, ¿no? Como estos, así como en el sistema político, su pecado original es el financiamiento ilícito de los partidos. En el caso del sistema de justicia penal en las universidades, ¿usted por dónde ve? ¿Por dónde ve que está esas causas? Evidentemente son muchas, no es una sola, ¿no? No, coincido, por supuesto, en el sentido de que las universidades, o sea, la educación jurídica en el Perú, la formación de los... La formación ha venido muy a menos, ¿no? Uno lo ve cada vez que hay que ir a votar en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima. Ese también es otro punto. Uno ve esa crisis. Colegio de abogados, ¿no? Claro, uno lo ve en primer lugar en el exagerado número de abogados, ¿no? O sea, ¿tantos abogados necesitamos en una sociedad como la peruana? O sea, ¿de qué trabajan esos abogados? ¿Qué tienen que hacer para lograr unos recursos? Es decir, yo creo que ahí hay un problema también. Pero me parece, como le digo, que las causas, más allá de la escasa formación o la débil formación o los errores en la formación legal del abogado peruano, que además es algo aplicable, digamos, como característica, no solo a la formación jurídica, sino también ahora a la formación médica, a la formación veterinaria, en fin, todas aquellas profesiones que son el resultado de esas universidades, pues, de cartón, ¿no? Cuyos dueños son los dueños de los partidos políticos que hoy controlan en el Congreso peruano. Círculo vicioso, ¿no? Exactamente, ese es un aspecto, pero yo creo que vamos a requerir muchos años, yo creo tal vez incluso generaciones, de una formación, o sea, de replantear la formación y la educación de la sociedad peruana. Elementos como los que comentábamos al comienzo, ¿no? Estas características, ¿no? Esta idea de que lo que me vincula a una obligación no es una norma constitucional o una norma legal. Eso al ciudadano peruano es lo menos que le importa. No somos capaces siquiera, como le decía yo al venir a su programa, de respetar un semáforo en rojo. Es decir, en el falta de principio de autoridad. En el chip, miren, no solo falta de principio de autoridad, sino que en la conciencia de la ciudadanía peruana, las obligaciones jurídicas son lo menos importante. Y esto tiene unas explicaciones más profundas, creo yo, que el solo fenómeno de la deficiente formación universitaria. Por ejemplo, una economía que atomiza, que genera más informalidad, que genera más individualismo, o sea, un modelo económico que no es como se postula, que es el gran milagro de la herencia fujimorista y alabada lamentablemente por el primer ministro de Japón en estos días, que vino la PEC, etcétera, sino en la realidad es un modelo económico que atomiza, que genera más informalidad, que genera más inequidad, más pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo como la cultura combi, ¿no? Que ese es un factor, además de los factores culturales, ¿no? De un Estado que no tiene una integración nacional, que no tiene una ciudadanía fuerte. Basta para ello, le reitero, cruzar la frontera e irnos a Colombia o ir a Chile. Es muy difícil, aunque ahora esto ha cambiado un poco para peor, pasarse un semáforo en rojo pues, en Chile o en Bogotá. Pero en el Perú eso es tema de todos los días. Y no es un tema menor, fíjese. El tema de la crisis del transporte fue detectado en las elecciones nacionales de El Salvador en el año 2016, cuando ganó el señor Bukele. Un centro de pensamiento, como le dicen, un think tank muy, muy respetado en El Salvador, que es la Universidad Nacional Autónoma de Centroamérica, la universidad que está dirigida por los jesuitas, cuyo rector fue el padre Tojeira. No es que haya muerto, sino que ya no es rector. Él escribió mucho este tema de cómo entender el significado de la crisis del transporte. Y el padre Tojeira nos dijo que el primer frente, la primera batalla, o una de las primeras del Estado de Derecho, era en el área del transporte.
Es algo que no entendemos totalmente, cabalmente, pero el índice de muertos en las carreteras, el irrespeto absoluto por las reglas, la ley de la selva que rige en el Perú, más que en cualquier otro país, más que en cualquier otro país. En Centroamérica, fíjese usted, países subdesarrollados, con menos posibilidades que el Perú, nadie se atrevería a ingresar a la rotonda a una rotonda como se hace en el Perú, No, pues, de manera salvaje y absoluta. De tal manera que acá hay un tema no menor, pero que expresa la cultura peruana, la cultura combi, como usted dice. Doctor, abogados como Luis Pázara mencionan de que uno de los problemas también está en que los jóvenes no quieren, los jóvenes abogados me refiero, ¿no? No tienen ese interés de postular a fiscalía, convertirse en jueces, de repente procuradores. Tal vez en este último espacio de la entrevista, ¿no? De repente algún joven abogado que está entrando a la procuraduría o la fiscalía nos está viendo, ve este programa. De repente usted nos cuenta en su experiencia, cuando usted ha sido procurador, en los casos de Montesinos, nada menos, ¿no? ¿Cómo se hacía en esos momentos difíciles? Mire, Luis Pázara, a Luis Pázara no le falta razón en las críticas que hace al sistema de justicia del Perú. Pero también hay que ofrecer alternativas, ¿no? No solo críticas. Y yo creo que lo que he observado, yo no siempre estoy en el Perú, a veces paso mucho tiempo fuera del Perú, lo que he observado en los últimos años es que las formaciones de abogados penalistas, tanto en la parte dogmática como procesal en el Perú, así como las actuaciones y las resoluciones, la fundamentación de las resoluciones, como la que estamos viendo en este momento a través de lo que está pasando en la audiencia que dirige el juez Concepción Carhuancho, son de una calidad muy importante, yo diría hasta incluso extraordinaria. Hay valores en la Corte Suprema, el magistrado San Martín, el magistrado Víctor Prados Alarreaga, para no desmerecer a otros, por supuesto, que son autores de sentencias plenarias casatorias, de acuerdos plenarios, que ilustran y que iluminan, y que demuestran un alto grado de desarrollo de la judicatura peruana. Con todos los defectos que tiene el sistema de justicia en el Perú, yo no veo esos defectos en la gravedad que los veo en otros países. Todavía somos un sistema de justicia independiente e imparcial. A pesar de que yo creo que hay un liderazgo fallido en la Corte Suprema en la persona de su presidente, creo que no está a la altura de las circunstancias y no entiende las cosas. Pero no vemos un sistema al que le falta independencia e imparcialidad como sí lo he visto en Bolivia, un sistema sometido al señor Morales y al MAS. Lo he visto en El Salvador, un sistema de justicia capturado y sometido al señor Bukele. Lo he visto en Nicaragua, un sistema de justicia sometido a la dictadura de Ortega. En Venezuela, ni se diga menos, y en Honduras también, sobre todo en la época de Juan Antonio Hernández, el presidente narcotraficante. O sea, toda la Corte Suprema de Honduras le rendía culto a Juan Orlando Hernández, perdón. En esos ejemplos es imposible imaginar que a un hermano de un presidente le estarían dictando prisión preventiva. ¿No? Exactamente, y eso es lo que hay que rescatar. Ese tipo de, fíjese, ese tipo de resolución yo no la he visto, por ejemplo, hace no mucho, el año pasado estuvimos apoyando una observación internacional en Bolivia de una expresidenta, y lo que vimos fue desastroso. Fue un fiscal obediente absoluto al MAS, un poder judicial totalmente controlado por el MAS. Fíjese lo que pasa con Morales, un personaje hoy día acusado de violación sexual, y al cual simplemente... Y a la fiscal creo que la removieron. La justicia no lo puede detener. Claro. Porque ese señor controla el país. Bueno, por un lado, doctor, nos dice que no todo está perdido, pero de repente todavía no hemos tocado fondo, ¿no? Mire, a veces no está mal tocar fondo tampoco, porque, como le digo, en nuestro país, quien crea que somos pasivos está profundamente equivocado. No conoce realmente al pueblo peruano. Y el pueblo peruano puede parecer pasivo, pero en ciertos momentos va a reaccionar. Y yo creo que de alguna manera los gremios de transporte están reaccionando. Por supuesto, sin el acompañamiento de líderes y de partidos políticos de oposición a los que llamo la atención y que lamento profundamente que no estén presentes, sino ausentes. Lo veo optimista, doctor. Mire, es lo último que podemos perder, la esperanza. Yo creo que sería totalmente absurdo dejarnos vencer por un conjunto de actores mediocres, delincuentes, deleznables moral y políticamente, de tal manera que teniendo al frente ese tipo de personajes, yo creo que más bien la oposición debería tener el valor de levantarse y cumplir su papel, que no lo está cumpliendo. Le agradezco, doctor, por estar con nosotros. Con mucho gusto.